hoy vamos a continuar con el estudio que tenemos los domingos al inicio, que se llama Ganando almas donde se encuentren. Yo creo que estamos en un momento crucial para la iglesia. Un momento crucial por muchos sentidos, por muchas formas. Terminamos el año 2015 y hoy es el primer domingo del año 2016. Nos quedan, después de hoy nos quedan 51 domingos. Y la verdad de las cosas es que ninguno de nosotros sabemos si vamos a llegar al domingo número 52. Sabemos que llegamos al 1, pero no sabemos si vamos a llegar al 52. Es más, no sabemos si la iglesia entera va a llegar al 52. Lo que sí sabemos es que las cosas se están poniendo a tono, en el tono correcto, en el tono adecuado. El asunto de la vida del ser humano, hablando en términos espirituales, está llegando a una madurez. No que nosotros seamos maduros, a lo mejor todavía no llegamos nosotros a la madurez, pero sí el calendario de Dios está llegando a la madurez. Entonces, lo cierto de todo es que nos queda menos tiempo que antes. Cada semana es una semana menos, es una oportunidad menos, y entonces nosotros necesitamos entender que hay algo para lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Sin quitarle el valor a todo lo que está en forma lateral, las alabanzas, el servir en la iglesia de una u otra manera, lo más importante se llama el llamado al ministerio. Y hay un ministerio que todos nosotros debemos alcanzar, todos nosotros, toda la iglesia. Esta iglesia y todas las iglesias es un ministerio que todos debemos alcanzar. Se llama el ministerio de ganar almas. De ganar almas, donde se encuentran estas almas. Ahí debemos de ganar almas. Entonces, miren, fíjense bien qué interesante está esto. Aquí en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, se mencionan algunas cosas que son importantes, que son interesantes además. Dicen que se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces hay varias cosas. Primero, para que haya señales y prodigios se necesita que haya unidad. Diga conmigo, unidad. Donde hay unidad hay poder. Donde hay unidad hay victoria. Hasta los que no conocen al Señor lo saben y por ahí rezan, ¿verdad? Por la calle del pueblo, unido, jamás será vencido. Y nosotros, los que deberíamos de saberlo de primera, los que deberíamos de practicarlo de primera, no lo hacemos. Necesitamos la unidad. Necesitamos la unidad para que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué para que el poder de Dios se manifieste? Porque no es una cuestión que yo prefiero que se haga así. Es una cuestión que Dios prefirió. Es una situación donde Dios escogió que así fuera. Él nos escogió, Él nos integró, Él nos hizo ser parte suya. Cristo es la cabeza del cuerpo que se llama iglesia. Entonces nosotros somos el cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús. Así somos parte de ese todo y por lo tanto estamos allí, y ese todo tiene que ser tan poderoso como la cabeza. Entonces, miren lo que está sucediendo. Estaban todos unánimes y se hacían señales y prodigios. Nosotros necesitamos la unidad
por sobre todas las cosas necesitamos la unidad. Es decir, necesitamos otras cosas más, pero ahorita estamos hablando de la unidad. La unidad, es decir, unidad significa una sola pieza, no muchas piezas formando uno. Fíjense en la alegoría del matrimonio. En la alegoría del matrimonio dice, y serán una sola carne. no dice dos carnes No, juntas, dice una sola carne. Una sola carne, exactamente lo mismo con nosotros, una sola carne. Esa es la unidad de la que la palabra de Dios habla. Una sola carne, una sola persona, todos en un mismo sentir, una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo proyecto, un mismo deseo. Cuando la iglesia logra hacer eso, suceden grandes cosas, señales y maravillas y prodigios empiezan a darse. A veces nosotros, no sé si ustedes se han preguntado, yo sí me lo pregunto, digo, bueno, Señor, ¿por qué no suceden cosas? ¿Por qué no suceden cosas extraordinarias en la iglesia de hoy como sucedía en la iglesia primitiva? ¿Por qué no? Y tal vez uno de los factores es que nos congregamos en la iglesia, no lo digo por ustedes, pero a alguien tengo que decírselo, nos congregamos en la iglesia con el refrán mundano que dice juntos, pero no revueltos. Es decir, el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Al iletrado le siguen llamando ignorante y al que tiene educación le siguen llamando en algunas iglesias por sus títulos. Yo no menosprecio los títulos, pero me parece es mi propia forma, me parece inapropiado que adentro de esta iglesia se le llame a alguien doctor, licenciado, abogado o arquitecto. Yo quisiera saber si la esposa le dice a su esposo doctor, o le dice Pepe. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, ese es el punto, la unidad. Cuando hay unidad, el cielo se abre y el poder de Dios desciende. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Se trata de ganar almas. Entonces, si nosotros no tenemos el poder de ganar almas, es porque no tenemos poder de ninguna clase. No hay poder de ningún tipo. Necesitamos que haya un poder en nosotros. Porque nosotros somos embajadores, somos representantes, somos parte del cuerpo. Y por lo tanto, nosotros estamos representando a alguien muy importante y muy poderoso que se llama Dios. Necesitamos, por lo tanto, entonces que exista ese poder para hacer esas cosas. Luego me paso un poquito más adelante y dice la palabra del Señor ahí, en ese mismo pasaje que acabo de leer, dice que los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres. Iba siempre en aumento. ¿Por qué iba siempre en aumento? ¿Alguien me puede decir por qué iba siempre en aumento? Porque ellos no dejaban de hacer el trabajo. Porque ellos tenían el poder para hacer el trabajo. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay niños como los que tenemos aquí, niños normales, que no paran de brincar. Lo mandas a hacer algo y corren. Y llegan y siguen brincando y regresan y siguen brincando y todo lo hacen en un ritmo así de brinco, correr, brincar, correr, brincar, correr. ¿Se han fijado en eso? ¿Y se han preguntado ustedes por qué hacen eso? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué los niños hacen eso? Porque es una naturaleza.
No es su naturaleza, es la energía que tienen. Tienen una energía que tienen que sacarla. Es decir, traduce la palabra energía a poder. Tienen un poder que tienen que sacarlo. Entonces traslada ese pensamiento al pensamiento ya de adulto, y entonces te vas a dar cuenta de que las personas que tienen ese poder de Dios, tienen que sacarlo de alguna manera. Si ya no lo tienes, o si no lo tienes, entonces te vas a comportar totalmente diferente de cómo se comporta un niño energético. Totalmente diferente. Es decir, todo lo como contrario. un adulto mayor, Ajá. que quiere estar sentado, tranquilo, que no haya nada que le perturbe, que no le moleste. Pero si tú tienes ese poder, entonces ese poder te va a mover, porque es superior a ti, te va a mover. Va a hacer lo que la energía hace con los niños. Te va a mover y te va a mover y te va a hacer brincar y saltar y correr y no parar, ir para acá, para allá y para todos lados, porque hay un poder que está dentro. Ahora, nosotros a veces hemos llegado a pensar que los niños son anormales y nosotros somos los normales. Y la verdad las cosas es que es al revés. Ellos son los normales y nosotros nos volvemos anormales. Nosotros nos volvemos anormales. Hay personas que tienen ese poder y no paran. No paran. Están haciendo algo. No pueden estar sin hacer nada. Están haciendo algo. O están lavando ropa, o están lavando trastes, o están barriendo, están trapeando. Si se les acabó eso, entonces buscan en qué, pero siempre están buscando hacer algo, porque tienen ese poder. A veces ese poder que yo les hablo es un poder natural, es humano, pero este otro poder del que les estoy hablando, el que hace que sucedan maravillas, señales y prodigios, es el poder de Dios en nosotros. Así que entonces necesitamos necesitamos voltear nuestra mirada y enfocar hacia esa fuente de poder que se llama Dios. Lo necesitamos. Necesitamos ese poder. Lo necesitamos porque necesitamos cumplir, alcanzar el ministerio. Necesitamos alcanzar el propósito para lo cual Dios nos ha llamado. Hay varias cositas que yo les podría decir para las que Dios nos ha llamado. Número uno, nos llamó para que ocupemos un lugar importante. Nos hizo imagen y semejanza de Él. Número dos, como representantes de Él, nos puso para tener dominio, control, gobierno sobre esta tierra. Y esta tierra tiene control sobre nosotros ahora. Vean, esta tierra tiene control sobre nosotros. El frío nos ataranta. El calor también. Está como el terremoto y el terremoto. ¿Ven? Nosotros debemos de tener control sobre eso. Pero es al revés. Necesitamos ese poder, necesitamos enfocar nuestra vida a la búsqueda de ese poder de Dios para alcanzar todas las cosas. Ahora, uno de los nombres que el Señor ostenta es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y nosotros a veces tardamos mucho en hacer la conexión, en relacionar. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Porque tiene ejércitos. Tiene infinidad de ejércitos. Y todos los ejércitos de Dios son poderosos. Amén. Y amén. Excepto la iglesia. Porque no lo ha querido tomar, porque no lo quiere entender, porque lo desconoce, porque no lo ha apreciado como tal. Pero miren, fíjense bien,
Los vientos son poderosos, el mar es poderoso, el calor es poderoso, el fuego es poderoso, el frío es poderoso. Si se nos viniera una parvada de pájaros y nos atacara, un pájaro solo es indefenso, pero todos juntos se vuelven poderosos. Igual los insectos, cualquier cosa se puede volver poderoso. Las plagas. Entonces, nosotros también nos podemos volver poderosos si entramos en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, en la unidad. Ahora, quiero que vayamos sin más dilación hasta el versículo 40 del capítulo 5 de los Hechos. Para que entiendan por qué dice así, porque dice: convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Habían capturado a Pedro y a Juan y los habían metido en la cárcel por estar anunciando el evangelio. Los metieron en la cárcel por esa noche. Aunque la cárcel estaba bien custodiada, estaba cerrada con todos los candados que ustedes se pueden imaginar, y había hombres que estaban custodiando afuera de la cárcel, un ángel del Señor viene y los saca de la cárcel. Los saca, los pone fuera y les dice que no tengan miedo, que vayan al templo y empiecen a enseñar en el nombre de Jesús. A ellos se les había intimado, es decir, se les había amedrentado de que no enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué no quiere que se enseñe en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Y la gente se convierte cuando ese poder está en acción. Y a ellos se les dijo: no enseñen en ese nombre. Pero el ángel del Señor les trae un mensaje, los saca de la cárcel y dice: vayan y enseñen en el nombre de Jesús y váyanse al templo. Y bueno, los vuelven a agarrar otra vez y ahora los azotan. Los castigan severamente en privado, porque en público no querían hacer nada de eso porque tenían miedo de que la gente se volviera contra ellos. Y en privado tratan de cambiar su actitud y ajustar su actitud, y por eso en el versículo 40 dice que convinieron con ellos o con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y salieron, dice el versículo 41, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y el versículo 42, que es a donde quería llegar, dice: y todos los días, diga conmigo, todos los días. Todos los días. ¿En dónde? En el En el templo y por las casas. No se sabe. No cesaban. Se dan cuenta de que ahí había un castigo. Primero fue una privación de la libertad. Después fue una azotada, unos azotes, un castigo duro. Pero eso no detenía a nadie. Al contrario, dice la palabra del Señor que todos los días, ese es el proyecto que tenemos en esta iglesia, que todos los días, pero todos los días, no nada más yo o alguno más, todos los días, todos. Ese es el punto, todos los días, todos. En el templo y por las casas, todos los días, todos. Que tú te propongas, que tú decidas en tu corazón, ¿sabes qué? No va a pasar un solo día sin que yo le hable de Cristo a alguien. A alguien tengo que hablarle. Y pídele al Señor que te dé el poder para que te mueva, para que ese poder te mueva, así como los movía a ellos todos los días. Es que ellos no trabajaban, no, sí trabajaban como trabajamos nosotros. No se cansaban, sí se cansaban. No se enfermaban,
Pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí. ¿No sufrían pérdida de que alguien se les muriera? Sí, también lo sufrían. ¿No tenían problemas financieros? Sí, también lo tenían. Pero cuando se juntaban como uno solo, dice que no había ningún necesitado entre ellos. Entonces se dan cuenta, hay un poder que está allí, que quiere residir en nosotros, pero que a veces nosotros no lo queremos porque no queremos el resultado de ese poder. Y el resultado de ese poder es que nosotros vayamos todos los días. Todos los días. En el templo y por las casas. Amén. Ahora, quiero invitarles a que vayamos a una ciudad, mejor dicho, una iglesia. Quiero invitarles a que vayamos a una iglesia. Ya les di el marco, quiero utilizar el tiempo que me queda para ir a esa iglesia, entrar a esa iglesia. Es una iglesia de la ciudad de Éfeso. Para que ustedes entiendan y puedan comprender mejor el resultado de ir a esta ciudad o el resultado del trabajo en esa ciudad, quiero decirles que ahí en la ciudad de Éfeso había una pasión desbordada por la hechicería, la magia, el satanismo, la brujería. Todo se arreglaba absolutamente a través de ritos, a través de conjuros, a través de situaciones, a través de trabajos espirituales. Todo se arreglaba así. No está muy dispar de nuestras ciudades actualmente. Yo no sé si ustedes ponen atención o no, pero por ejemplo, ¿ustedes saben los rituales que se hacen cuando llega el fin de año? Sí. Para que les vaya bien en el que sigue. Ajá. Son puros conjuros, maquilladitos. Maquilladitos nada más, pero finalmente es un conjuro. Porque nuestras ciudades hoy están igualmente metidas en satanismo, en brujería, en hechicería, en artes oscuras, en magia, en todo lo que haga fácil, entre comillas, fácil la vida. Y a veces, tristemente, aún la misma iglesia se presta para esto. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Tenemos que entender que hay un poder que todo lo mueve, que todo lo cambia, que lo puede transformar, todo puede trastornar todo. Se llama el poder de Dios. Amén. Ese mismo poder que creó todas las cosas, ese mismo poder que abrió las aguas del Mar Rojo, ese mismo poder que abrió el río Jordán, ese mismo poder que detuvo el sol y la luna, es el mismo poder que está disponible para ti este día. Amén. Sí. Pero necesitamos la unidad. Necesitamos la unidad. Necesitamos cada uno de nosotros ser factor de unidad. Si nosotros no somos factor de unidad, entonces se cumplirá lo que Cristo Jesús dijo: el que conmigo no es, contra mí es. Es que yo soy neutral. Uno dice: Señor, yo soy neutral. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Los tibios los vomitaré de mi boca. No tienen parte ni suerte conmigo. Me enferman. O frío o caliente. Yo sé lo que voy a hacer con los calientes y yo sé lo que voy a hacer con los fríos. Pero ojo, también sabe lo que va a hacer con los tibios. Los va a vomitar, los va a rechazar. Entonces necesitamos nosotros volver allá. Ahora vamos a hacer un viaje a la ciudad de Éfeso. En esta ciudad de Éfeso vive una pareja conocida de nosotros. El nombre de ellos es Priscila y Aquila. Priscila es la esposa y Aquila es el marido. Ella es romana y él es judío. Se casaron
y han vivido en la ciudad de Roma, en la ciudad de Corinto y finalmente ahora están establecidos en la ciudad de Éfeso. Han sido miembros de la iglesia de Roma, de la iglesia de Corinto y también ahora de la iglesia de Éfeso. Así que vamos a hacer un viajecito, vamos a montarnos en la cápsula del tiempo y nos vamos directamente hasta aquel primer siglo y vamos a la ciudad de Éfeso para buscar la casa de esta pareja conocida de nosotros. Figúrense que vamos por la calle y ya estamos ahí y de repente encontramos la casa con el número y decimos: aquí vive Priscila y Aquila. Tocamos la puerta y quien abre la puerta exactamente es Priscila. Y nosotros nos presentamos y buenos días o buenas tardes, como sea, ¿verdad? Usted es Priscila, supongo. Sí, yo soy Priscila, dice ella. Ah, qué bueno que los encontramos. Hemos sabido que ustedes son miembros de la iglesia local de aquí de Éfeso, pero también tienen la experiencia de haber sido miembros de la iglesia de Corinto y también un poquito más atrás de la iglesia de Roma. Sí, hemos sido miembros de esas iglesias, dice esta mujer llamada Priscila. Nos permite entrar a su casa. Por supuesto, pasen, dice ella, pasen, están en su casa. Y entonces el grupo o el que va dirigiendo a los que fueron en la cápsula del tiempo, le dice: oiga, si no es molestia, nos gustaría hacer algunas preguntas, que tenemos interés, tenemos curiosidad en saber cómo es que ustedes y la iglesia local manejan sus programas de evangelización. Nosotros sabemos, como les hemos dicho antes, que ustedes son miembros de esta iglesia y que han sido miembros de otras iglesias donde han estado establecidos antes. Seguramente podrán decirnos algunas cosas que son interesantes para nosotros. Nos resultaría interesante con respecto a los programas de evangelismo. Ya sabe que cada iglesia tiene sus propios programas, pero si a usted no le importa, nos gustaría que nos hablara un poquito de eso y que nos llevara a la iglesia. Queremos conocer el santuario. Y entonces Priscila dice: pues miren, no tengo ningún inconveniente en hablarles de lo que ustedes quieren y tampoco tengo inconveniente en llevarlos a la iglesia. De hecho, ya están en la iglesia. ¿Cómo? Sí, aquí es la iglesia, en esta casa es la iglesia. En esta casa nos reunimos. ¿Cómo? Entonces ustedes no tienen un santuario, un lugar especial. Y Priscila pregunta: ¿santuario? ¿Un lugar especial? No entiendo, ¿qué es eso? Y entonces el que está hablando dice: pues mire, un santuario es un lugar donde la iglesia se reúne, se congrega para alabar a Dios. Y tiene bancas, y tiene un púlpito, y tiene instrumentos musicales, y tiene todas estas cosas. No, dice, nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros simplemente nos juntamos aquí. Aquí nos juntamos, adoramos a Dios, aquí compartimos el pan, se nos da la palabra y salimos. Y dice: ¿cómo llevan sus programas de evangelización? Dice: bueno, muy sencillo. Todos nosotros nos dedicamos a lo mismo. Hemos visitado cada hogar de la ciudad de Éfeso. Cada hogar lo hemos visitado. Alguien ha llevado a cada hogar la palabra de Dios. Toda persona que reside en Éfeso ha recibido la visita de un testigo de Cristo Jesús. Todos. Dice: sí, todos. No hay una sola casa donde no se haya visitado para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Y pregunta otra vez: ¿está segura que todos?
¿Sí? ¿Acaso es esto malo? ¿No está bien lo que estamos haciendo? No, al contrario. Lo que pasa es que me sorprende que todos los hogares hayan sido ya visitados. ¿Cómo es que lo hizo la iglesia? Ustedes no tienen imprenta. Recuerden que en el primer siglo no había imprenta. Ustedes no tienen radio, no hay televisión, no tienen internet, por lo tanto tampoco tienen redes sociales, ni ningún tipo de comunicación electrónica. ¿Cómo hacen? Hacen muchas campañas de evangelismo, campañas evangelísticas, y dicen, no, hemos intentado hacer campañas, pero cada vez que lo intentamos, algunos van a dar a la cárcel por predicar, por testificar que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho para alcanzar toda la ciudad? Hemos llevado el evangelio casa por casa, todos los días. En la misma forma, hemos copiado el sistema que se inició en la ciudad de Jerusalén, todos los días, en el templo y por las casas, todos los días, en el templo y por las casas. Nosotros lo copiamos, se copió en Corinto, se copió en Roma, se copió en Éfeso, y en cada una de las ciudades a donde el evangelio llega, el mismo sistema se pone en operación, y todos los días, en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, todos los días, alguien está llevando la palabra de Dios, y en un tiempo muy corto hemos conseguido evangelizar grandes extensiones de tierra. Y entonces le pregunta a el que está entrevistándole, le dice, ¿eso funciona? ¿Es efectivo? Dice, sí, es efectivo, a nosotros nos resulta muy efectivo. Tan efectivo que algunos líderes religiosos ya tienen temor de nosotros, porque se están convirtiendo muchas personas a Cristo Jesús. Cuando Pablo se fue de Éfeso, nos recordó que debíamos seguir el mismo plan. Públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Hay que llevar el evangelio todos los días. Sí. Priscila, le dice el que la está entrevistando, esto es verdaderamente sorprendente para nosotros. A esa velocidad como trabajan ustedes, no se puede uno imaginar el alcance que esto pudiera tener. Y Priscila dice, ¿no han oído, no han escuchado que esto está creciendo enormemente, que algunos han ido hasta lugares tan distantes como España, y en España también ya se están convirtiendo a Cristo, que los griegos se convirtieron, que los romanos se convirtieron, y ahora lugares tan distantes como España están recibiendo a Cristo Jesús? Todos están oyendo el Evangelio de Jesucristo. Todos están oyendo el Evangelio de Jesucristo. Todos. Sí, todos. Y entonces dice, el que entrevista, dice, pero hay muchas ciudades, dice, no importa, a donde un cristiano llega, empieza a hacer el mismo trabajo. Sorprendente, dice. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esto? Quizás muchos años. Dice ella, para ser exactos, nos tomó alrededor de 2 años. 2 años. Y quiero decirles que partes del norte de África están siendo alcanzadas, toda Europa y Asia también. Vaya, vaya, vaya. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Lo que ustedes han hecho es abrumador. Ustedes han hecho en 2 años más que nosotros en 2000. Ustedes han hecho en 2 años más que nosotros en 2000. En 2000 años. No en el año 2000. En 2000 años.
Qué raro, dice Priscila, qué raro. El trabajo ha sido muy sencillo para nosotros. Simplemente decidimos ir casa por casa y llevar el Evangelio. Lamentamos que a ustedes no les haya ido tan bien, que los sistemas que ustedes han establecido no hayan funcionado tan bien. Quizá habría manera de hacer algo más. Las iglesias en avivamiento. ¿Cuáles son las iglesias que están en avivamiento? No son las iglesias que gritan y brincan, que no, yo no estoy en contra de eso, no vayan a pensar que estoy en contra de eso, no. Las iglesias que están en avivamiento son las iglesias que dan señal de vida, de energía, de poder, de amor, de misericordia. Son las iglesias que están vivas allá. Porque es muy fácil estar avivado aquí, tener avivamiento aquí, pero allá afuera, muerto. no. Allá es donde se manifiesta el avivamiento. Entonces, ¿cómo vamos a ir a las casas? ¿Con cara de limón agrio, sin Dios y sin esperanza? ¿O vamos a ir con un Dios y con una esperanza? ¿O vamos a ir con una palabra de una buena noticia para ellos? ¿O vamos a ir y decirles sin temor que Cristo salva y sana? ¿Cómo vamos a ir a las casas? Tenemos que ir y decirles las buenas noticias del cielo, que hay perdón para todos los pecados. Amén. Que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la gracia de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a ir a las casas? Llevándoles el testimonio de nuestra vida a través de Cristo Jesús. Pero si vamos a ir a las casas para ir a decirles, sabes que no, fulano de tal y mangano, y empezar a sacar las garras a cuanto se nos ocurre, entonces, ¿saben una cosa? No vamos a llevar el Evangelio, vamos a llevar el chisme. Necesitamos que el poder de Dios se magnifique en nosotros y que no nos deje descansar, que no nos deje dormir, que nos despierte a medianoche, que nos inquiete, que nos perturbe, que nos encienda, que nos queme, que podamos hablarles a otros todos los días, en el templo y por las casas. Amén. Lamentablemente las intenciones son buenas y son muchas, pero a veces a la primera uno se rinde, es que no se convierte, y es que Dios nunca te mandó a convertir gente. Dios te mandó a hablarles, a llevarles las noticias, a dar testimonio, no a convertirlos. El trabajo del Espíritu Santo es convertirlos. El trabajo tuyo es llevar contigo al Espíritu Santo para que Él los convierta. Tú vas a abrir la boca y le vas a hablar, y el Espíritu Santo traerá la convicción. Así es. El Espíritu Santo hará la obra. Pero nosotros vamos, y a veces vamos sin el Espíritu. Entonces, pues vamos sin poder, vamos sin energía. Cerramos el círculo y empezamos otra vez por el punto donde iniciamos. Si queremos que se hagan señales, maravillas y prodigios, entonces nosotros necesitamos estar unidos, tener todas las cosas en común, caminar en unidad, caminar en un mismo sentido, en una misma dirección, un mismo propósito, una misma alma, y dejar que Dios haga las cosas que vaya a hacer a través de nosotros. Amén. Amén.
Todo lo que se haga para el Señor es bueno, pero nada es tan bueno como alcanzar el ministerio que Dios haya dejado para nosotros. Y el ministerio de nosotros es este: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y quede bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. A nosotros no se nos mandó hacerlos creer, solamente a ir y predicar el Evangelio. El que creyere, creerá porque el Espíritu Santo produce convicción en él, y el que no creyere no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. Así que hay que ganar almas Amén. donde se encuentren, para dejarles ya y que los hermanos de la alabanza vengan. Yo le pregunto, ¿dónde hay almas? A todos lados. Donde quiera. A todos lados. En todos lados, no están peor que la hierba. En donde quiera hay almas. Bueno, ahí vienen esas almas, hay que hablarles. Hay que hablarles de dos maneras: con nuestros labios, pero también con nuestro testimonio. Que Dios los bendiga. Amén, amén. De Dios.